un gobierno que compra enlatados las propuestas de los organismos internacionales. La versión Plan Maestro, que ha tomado el formato de un proyecto de ley, pero podría no tomarlo, en realidad es pretender encuadrar nuestro sistema educativo dentro de lineamientos muy generales que se vienen dando en los foros mundiales de educación. El último se realizó en 2015 en Incheon, en una ciudad de Corea, y es continuidad de los anteriores, del 90 en Yongtien, del 2000 en Dakar, donde los organismos internacionales, junto con Banco Mundial y Naciones Unidas y UNICEF, intentan diseñar reformas educativas a nivel mundial, que luego los países replican. Para sintetizar, en el caso del Plan Maestro, que toma esas propuestas, significa ajustar nuestro sistema educativo a los cambios que se están dando en el mundo del trabajo hoy, en lo que ellos llaman la cuarta revolución industrial, que sin suscribir yo a la categoría, simplemente refiriendo que es uno de los marcos que ellos toman como referencia, ellos sostienen que vamos a un mundo donde el 60% de los lugares de trabajo actuales no van a existir más, pero además que la mayoría de la población no va a tener más relaciones laborales de empleo. Estables, claro. Entonces, tenemos que preparar a los alumnos, y ese sería el lugar dentro de la educación de correspondencia con estos cambios, para que acepten el disfrute de la incertidumbre. Un joven que empieza hoy a trabajar va a cambiar entre 10 y 15 veces de trabajo. Entonces, hace falta una capacidades, cualidades que tal vez cuando nosotros éramos más jóvenes no se requerían. Entonces creo que esta necesidad de innovar en la educación, necesidad de conversar sobre cómo adaptamos la educación al siglo XXI se está dando en todo el mundo. Los maestros, los sistemas educativos que mejor funcionan son los que mejores maestros tienen. Entonces creo que hay que priorizar el rol del maestro y tener un rol de un maestro preparado que enseñe bien. La otra cosa importante es conectar más la educación con el mundo laboral. Si bien la educación es mucho más que el mundo laboral, hay que educar para la democracia, para la dignidad, para la paz, es fundamental como parte de la educación que tenga una conexión con este mundo laboral tan cambiante. Entonces cualidades como la empatía, como la adaptación al cambio, como aprender a aprender, son fundamentales en el siglo XXI y la escuela tiene que ir adaptándose a poder ofrecer esas cualidades a los jóvenes. El concepto que refiere el plan, también estaba ahí el tema de la sociedad del conocimiento, volcándose a los viejos textos de Toffler. Claro. Tomaban esto, la sociedad del conocimiento, y la tomaban en un sentido muy positivo, porque dice, la sociedad del conocimiento se basa en el conocimiento, y el conocimiento a través de la educación se puede distribuir. Por lo tanto, ellos asocian que una sociedad del conocimiento es una sociedad democrática y casi por ende igualitaria. O sea, donde todos tendríamos, si ya tenemos acceso a la educación, tendríamos iguales posibilidades para todos. Sexto grado que hizo la evaluación en escuela pública no comprende textos. Sexto grado. Y en la escuela privada, 2 de cada 10. Lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. En el ámbito jurídico burgués, todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales ante la ley. Juancito, de 9 años, que vive cartoneando desde la basura de la ciudad, ¿es igual o desigual ante la ley? Ni lo uno ni lo otro. El derecho civil es para los que hacen contratos y manejan dinero. Y Juancito no tiene el dinero para eso. El derecho penal, salvo excepciones, es para los pobres. Y Juancito no delinquió. En tanto, los derechos universales son para los no pobres. Mientras saca cartones de los basureros, le recito a Juancito los derechos universales del niño. ¿Me entenderá? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay que exponernos a eso, que hay que modificar el sistema hay que sacudirlo.
y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencer la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo. Porque el gremio focaliza. Entonces, cuando el gremio focaliza, deberían de estrategia si quiere, pero no importa porque la estrategia es poco atacable igual. El gremio focaliza en una, le abriste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dan cuenta que algunas las implementó, van atrás de esa y avanzás que la que no hayas avanzado. Un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona. Funciona y funciona por el equipo. Por eso me importa marcar la gente que está acá y decir que, digamos, agradeciéndole a Mauricio la personalización del ministro, acá hay un equipo que está trabajando todos los días para... El ajuste que se propone lograr, digamos, el gran capital, implica una reconversión, vamos a decirlo en sus propios términos, de todo el mundo del trabajo y donde la docencia evidentemente no va a ser una excepción. Sencillamente es que, digamos, el modelo que ofrece el capitalismo en esta etapa de verdadera crisis, que uno podría llamarle terminal, implica justamente esa reconversión en un sentido de degradación, ¿no? Donde ya el docente va a ser despojado o desposesionado de una cualidad fundamental que es la de ser transmisor de conocimiento, que es la de ser guía en el proceso de aprendizaje para ser simplemente lo que ellos llaman facilitadores o, digamos, elementos absolutamente auxiliares y marginales en el proceso de la educación. Por eso, dentro de la jerga, digamos, del posmodernismo y de todo esto, del neoliberalismo, aparece ese famoso axioma del aprender a aprender, que está en los documentos de todos los órganos internacionales que se expresan por el tema educativo y que significa, entre otras cosas, el poder prescindir de la guía del docente y que cualquier persona puede aprender porque el desarrollo tecnológico a través de la computadora y de manera individual puede hacerse de los conocimientos necesarios. Prácticamente una destrucción del sistema medio. Yo le llamo, en vez de llamarle secundaria del futuro, le llamo negocio del futuro. Porque en realidad, detrás de bueno, voy a describirlo y después voy a hacer mi observación. Los 4 primeros años tendrían una reducción de la clase con docente a cargo, tal cual lo explicaba Dante, al 30% de las materias, y el resto sería trabajo con computadoras y facilitadores y tutores, con una disolución de las asignaturas como tales, que pasarían a ser áreas de conocimiento, y con una soberbia nos han presentado una grilla, con lo que nos cuesta a nosotros armar la grilla, donde dice el lunes qué se enseña, el martes, el miércoles, qué áreas, como si todos los docentes de ciencias pudieran dar clases los lunes, todos los docentes de sociales pudieran dar clases. Y además un sistema de evaluación que dicen va a dejar de ser numérico del 1 al 10 para pasar a ser numérico del 1 al 210. O sea, estamos en una numeración más amplia, pero numeración al fin. La lucha sindical debiera tener como eje lo que son el núcleo de las condiciones laborales de los docentes. Y el núcleo de las condiciones laborales de los docentes es la política pedagógica del aula escolar. O para el aula escolar. ¿Niego la lucha salarial? No. Todo lo contrario. Lo supedito al núcleo de las condiciones laborales del docente, que es precisamente lo pedagógico. Y más precisamente lo político pedagógico. Y finalizo con una expresión de Carlos Marx en las glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán, y dice lo siguiente: eso de educación popular a cargo del Estado es absolutamente inadmisible. Una cosa es determinar por medio de una ley general los recursos de las escuelas públicas, las condiciones de capacidad del personal docente, las materias de enseñanza, etc.
y velar por el cumplimiento de estas prescripciones legales mediante inspectores del Estado. Y otra cosa es completamente distinta, es nombrar al Estado educador del pueblo. Lo que hay que hacer es más bien sustraer la escuela a toda influencia por parte del gobierno. Es por el contrario el Estado el que necesita recibir del pueblo una educación muy severa. O sea, en el siglo XIX Freire no existía, pero la educación popular parte de las experiencias de vida de las comunidades de víctimas y no de la bajada de línea. Y cuando acá dice es el Estado el que necesita una educación muy severa por parte del pueblo, es porque sin lucha es imposible. Por eso reitero, las condiciones núcleo laborales del docente son las políticas pedagógicas. Gracias.